Primer día del viaje a Marruecos, son las 6 de la mañana, llevamos desde las 4:30 aquí, estamos con Juanjo, director de la cátedra. ¿Cuántas horas has dormido? He dormido 1 hora, Carles. Además, en Valencia ha habido una súper tormenta eléctrica. Es que nos ha pillado justo la tormenta del 9 de octubre. ¿Cuál es el plan de ahora? Pues estamos a punto de embarcar hacia Madrid y en Madrid haremos un par de horas de espera y ya hacia Marrakech. Bueno, no sé cómo se escuchará, son las 7:23 y nuestro vuelo sale a las 11. O sea que ahora nos haremos algo para comer y después para Marruecos ya. De Madrid al cielo. Hombre. ¿Has dormido o qué? Un poco. Hola, buenos días. Estamos aquí en Madrid, Barajas, ya dispuestos a volar hacia Marrakech en 3 horas. Así que hay que esperar un poco más y en breve ya a Marruecos. ¿Qué discurso? Paradita técnica para comer, tenemos hasta las 11 y pico y ahora vamos a esperar un ratillo. Bueno, como tenemos que esperar muchísimo, se me han ocurrido 2 dinámicas. La primera va a ser preguntar a la gente qué esperan de esta experiencia y cómo les puede ayudar, y la segunda va a ser el reparto de habitaciones. Así que acompañadme y disfrutad. Ay. Es que como he escuchado va... Vale, va, otra vez. Yo básicamente de esta experiencia lo que espero es conectar con un grupo de gente que tiene mis mismos intereses y gustos, y además también poder aprender de las experiencias de los empresarios que han tenido tantos éxitos y también muchos fracasos, por lo tanto nos lo pueden explicar de primera mano. A mí lo que me motivó a participar en este campus es principalmente la oportunidad de compartir tiempo con gente exitosa que ha probado sus métodos y que nos puede transmitir parte de sus conocimientos. Tengo ganas de vivir esta experiencia porque yo creo que es una gran oportunidad para conocer proyectos de mis compañeros y también para coger más ideas claras de cara a los futuros proyectos que estoy trabajando. Voy a decir con quién duerme cada uno. Bungalow 1, Juanma Baixauli. Bungalow 2, Quique Calabuch. Bungalow 3, Víctor Bertolín. Y Clara Ochoa. Así está el reparto. Bueno, yo realmente creo que hay tres cosas que se aprenden en este tipo de experiencias, ¿no? La primera es perder el miedo, es decir, puedes hacer más cosas de las que te crees, tienes que creer en ti y puedes hacerlas. La segunda es valorar mucho más lo que tienes, seguramente al comparar con lo que van a ver van a valorar mucho más lo que ellos tienen. Y la tercera, que el fracaso forma parte del éxito, es decir, que te caes varias veces y otras te levantas y forma parte del juego. Ahora ya sí que sí estamos en la cola y nos vamos ya con el pasaporte y todo chequeado hacia Marruecos. Ya estamos aquí cambiando de dinero para por lo menos tener al supermercado si queremos comprar algún souvenir. Cuenta la experiencia, Juanjo. ¿Qué ha pasado? No tengo costumbre de viajar con 2 maletas como me pasa ahora. Y me estoy dejando una de las 2 todo el rato, que cada vez que paro solo me llevo una. O sea, vosotros habréis visto la foto tan mona en el Instagram y este es el making of. La gente coordinando, el fotógrafo y todo esto. La P no puede estar aquí, la N aquí. Vale, venga, una línea. Ya hemos llegado, nos hemos hecho la foto que nos hacemos habitualmente, simplemente que es la primera vez que hemos hecho las letritas que pone Campus 2025. Hemos tomado la decisión de comer aquí al lado del aeropuerto, en el restaurante de un campo de golf, en una terracita espectacular que os va a encantar. Ya está todo encargado, simplemente cuando lleguemos ya está lo que habéis pedido cada uno. Seamos ágiles, porque aunque llegaremos de noche, en la ruta hay varias cosas muy bonitas de ver, muy bonitas de ver. Entonces haremos paradas, no nos importa, tenemos que llegar por lo menos a cenar, pero por el camino hay varias cosas que queremos que veáis. Y en alguna pararemos a lo mejor 1 hora, ya veremos. Presento a Ahmed. Ahmed es amigo, socio, proveedor, una relación muy especial la que tenemos, hace ya muchos años, y es el que va a estar, y cuando yo vengo con un grupo, él siempre viene conmigo. Cualquier duda, cualquier pregunta, quien tenga problemas de comida, quien quiera una traducción al árabe, cualquier cosa, está siempre con nosotros. Nada, bienvenidos, un placer recibiros en Marruecos. Y nada, estaremos 5 días, 5 maravillosos días y es un placer recibiros en Marruecos. Vamos a comer, ya está. Ya está.
Declaraciones, Leila. Has visto, eso sí que puedo opinar. Esto sí, ¿no? Típico marroquí. Increíble. Ya hemos acabado de comer y Ahmed nos ha contado unas curiosidades sobre Marruecos y su expansión. Os la dejo a continuación. Marruecos tiene palmeral más grande del mundo, 240 kilómetros de palmeral. Pero no tenemos la producción más grande del mundo, no tenemos una gran producción de dátiles, pero sí tenemos el dátil más caro. Se llama el Betzul. Es un dátil grande. Aquí está sobre 8, 9, 10 euros según el calibre, hasta 14 euros. El tajín es un recipiente de barro con una capucha de forma cónica. Se hace casi todo al vapor, un poquito de agua y al vapor. El tajín, como he dicho, el recipiente, entonces el tajín de pollo, que el contenido es pollo al limón. Toca pit stop después de 2 o 3 horas subidos al autobús, un sitio que nos ha traído Ahmed, que venden té, hay baños y estas pedazos de vistas que son espectaculares. ¡Salud! ¡Salud! Bueno chicos, os informo que ya estamos llegando a nuestro destino. ¡Un aplauso! Después de 6 horas de autobús ya hemos llegado, no he grabado mucho el trayecto andando, pero bueno, ahora toca disfrutar y mañana pues enseñaremos todo el oasis. Bienvenidos al segundo día del viaje por Marruecos. Estamos en la piscinita, ahora después enseñaremos el oasis. Qué pasada. O sea, a mí me ha sonado la alarma y súper asustada de no saber ni dónde estaba. Así que os iremos contando y ahora a ver si se va despertando la gente. En estas charlas vamos a explicar la dinámica de este campamento, de este campus. Vamos a dar la oportunidad a que se conozcan entre ellos con unas presentaciones breves en modo speed dating. A partir de ahí voy a proponer una dinámica de trabajo por equipos que ya os sorprenderemos con ella. Va a ser transversal a lo largo de todo el campamento y en el último día sacaremos conclusiones de la misma. La cátedra de cultura empresarial, porque estáis aquí, pero a lo mejor no sabéis exactamente ni lo que es, llegasteis por casualidad y no sabéis exactamente lo que es una institución que se funda hace 25 años. Como hemos comentado últimamente, Carlos Pascual, que es el presidente, siempre lo pone de manifiesto, la relación de la empresa, el mundo empresarial y la universidad ha sido algo que históricamente no es como vosotros seguramente percibís ahora. Hace 25 años, si eras un profesor universitario, si te ponías a tener una actividad como para ganar dinero aparte, era como demonio. A la gente todo bien, solo has de regular el tiempo y la distancia. Y hay gente que quieres tener pues, como súper cerca todo el rato, y hay gente que para estar bien, pues has de tenerlo ahí y verte 2 veces al año. Pero si regulas eso, con esa persona estarás bien. Ahora bien, si esa persona de 2 veces al año la tienes todos los días, pues va a ser más difícil. Si tenéis que elegir a alguien para una empresa, mi titular es que aporte valor al proyecto, siempre va a ser mejor, y que se involucre porque le motiva y le ilusiona el proyecto. La charla de Juanjo ha sido espectacular. Encima nos han dado ya las acreditaciones para que nos podamos identificar cada uno. Hemos hecho un break comiendo. Espectacular. Aquí solo hacemos comer y aprender. Y ahora vamos hacia la charla con Víctor Bertolín. Y os dejo con él. Soy Víctor Bertolín, estoy aquí en el campus de Marruecos con todo el alumnado. Un momento ideal y espectacular para contar todo lo que ha sido mi trayectoria y va a seguir siendo mi trayectoria en el mundo empresarial. Creo que con el aporte de todos los tips y todos los mensajes que les voy a poder facilitar, les ayude a que sean grandes empresarios. Algo le conocí a Víctor porque a mí Víctor, gracias a la cátedra, me mentorizó en mi proyecto que os he dicho de los trajes de neopreno, que claro, es máquina, es tal, y fue siempre información súper útil, pero que es un hombre discreto y prudente, y digo, ay, mira, Víctor, se le ha ido la... No, a ver, hoy tocaba eso porque estamos aquí en el campus y qué menos que eso, ¿no? Que estamos aquí en plan colegueo, en plan contarnos nuestras penas y nuestras batallas. Y yo creo que es... A
las 4 vamos a hacer la sesión de Juanma, que habla de lecciones aprendidas en su super viaje, que es bastante mítico de oír. Y después hacemos el paseo ya un poco al atardecer, pero todavía con luz, al pueblo judío que tenemos aquí al lado. ¿Vale? Después de la gran entrevista que le hemos hecho a Víctor Bertolín, vamos a proceder a comer. ¿Qué vamos a comer, Dani? Parecen albóndigas, ¿no? ¡Oh, qué rico! Bueno, nos han preparado aquí un manjar. Estamos disfrutando mucho de este día. Qué bueno, con huevos, ¿eh? Bueno, pues la idea es que ahora voy a hablarles de cómo a través de la experiencia de crear una expedición por África, con todo lo que ello significa, formar un equipo, liderarlo, buscar recursos para ejecutarlo, sortear situaciones difíciles, cómo eso lo ligo al mundo del emprendimiento, que vienen a tener las mismas pautas, los mismos criterios, ¿no? Lo que pasa es que de una forma muy divertida y amena a través de un viaje. Normalmente les encanta y vamos a entrar ahora para contar eso. Estoy en tercero de carrera y digo, pero yo necesitaba hacer cosas que sintiera que descubro cosas, ¿no? No me apetecía hacer nada normal. Sí, me apetecía hacer algo que yo sentía que descubriera. Y entonces en tercero de carrera propuse a mis compañeros cruzar África como viaje de fin de carrera. Durante toda mi vida me acuerdo muchas veces de las cosas que hice para que esto saliera adelante y luego me doy cuenta que en mi vida se reproducen igual. O sea, que es como una base, un modelo que luego se reproduce en la vida. Tengo una teoría en mi vida que es el minuto 2. Tienes un minuto para quejarte. El minuto 2 piensa en la solución. Ya está. Es que ya ha pasado. Muy bien, ya sabemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hace un emprendedor? Ya vamos con tips míos, ¿vale? La mayoría de gente dice, 3 o 4 solo interesados, aquí esto no voy a poder hacer nada. ¿Qué hace un emprendedor? 3 o 4 en una facultad. Hay 30 facultades, 4 por 30, 120. Esto va a ser. Busca siempre lo positivo en cualquier cosa. Busca la oportunidad, búscala. Tenía una agencia de viajes que la llevaba yo, estudiaba la carrera y montaba una expedición por África. Y eso eran 24 horas, 7 días a la semana de movida. Hiperactivo. O sea, una cosa descomunal, todo lo que está pasando. Él dice, me he juntado aquí con 4 niñatos y aquí vamos a morir todos porque estamos tirados en medio del desierto. Para allá no podemos seguir así. Y el mecánico dice, ¿y entonces qué coño hacemos? Si no podemos ir para allá y no podemos ir para acá. Y esa mirada es de, ¿y tú, presidente, qué dices? Y yo no digo nada, yo escucho. Sí os animo a que reflexionéis por estos sitios y que veáis la gente, que penséis y que penséis. Ya está, gracias a todos. Hemos acabado la charla de Juanma, ha sido una pasada y ahora nos está esperando Juan Antonio para hacernos una ruta por estas vistas espectaculares. Así que os dejo con él y disfrutad de sus explicaciones. Mirad, este pueblo es un ejemplo de lo que eran los pueblos en el Valle del Dra. Todos los pueblos antiguos del Valle del Dra están construidos en barro. ¿Sabéis lo que es un caravanserai? Los caravanserai, sobre todo en la antigua ruta de la seda, eran los lugares que servían de refugio y de protección a las caravanas que iban llevando, pues eso, todo el material, principalmente la seda. Pequeño imprevisto, estábamos con todo el grupo y nos hemos quedado unos cuantos pues haciendo vídeos, fotos para que lo disfrutéis y nos hemos perdido. O sea, ahora mismo estamos aquí. Somos unos valientes, como nos ha contado Juanma, estamos ahora mismo viviendo una aventura. Tenemos capitaneando a nuestro pelotón a Juanjo. Estamos en el Secarral. Que no os vais a perder. Porque ya estamos. Es decir, como mucho acabamos en el restaurante. Al palmeras muertas no nos llevarían. Que él dice, fíjate cuántas palmeras muertas y tal. Lo que te quiero decir es que no había tantas opciones de camino. Una te llevaba a donde nos dejó el bus. Han pasado por aquí hace 5 minutos. Juanjo, ¿qué camino? ¿Derecha o izquierda? Y de repente llegamos a una casita de estas de adobe súper humilde. Estaba la familia ahí sentadica en la puerta. Y acababa de parir un buey o algo así, ¿sabes? Estaba bien. Bueno, no os separéis mucho de esta familia, que raro será que no durmamos en su casa. Y no os asustéis, al final hemos acabado llegando, nos hemos encontrado tanto a Sara como a Quique, pero los demás son las 8:42 y todavía ni han aparecido. Y en principio teníamos que comer, yo creo que a las 8:30 cenamos el otro día, no sé a qué hora cenaremos ahora, imagino que estarán al caer. Os mantendré informados.
Vale, y mañana hacemos una actividad. Ya nos vamos de aquí. Mañana hacemos una actividad y nos vamos a iba a decir a Tarbugat. No, iba a decir Tarbugat. ¿Esto qué es? Esto es zona caravanera. Zona caravanera, cuando venían de Tombuctú, del otro lado del desierto, las caravanas tardaban unos 53 días en cruzar. Dicho eso, cuando acabemos, esto está cerca, relativamente cerca, ¿vale? No te creas, sí. Curva y media. Si te digo dos, vas a pensar que es una hora. No. Estamos, en vehículo estamos unos 10 minutos. Cuando volvamos de allí, montamos una tertulia aquí con Juan Antonio y Nayar. Nayar es la mujer de Juan Antonio. Y nos van a contar su experiencia personal a la hora de desarrollar esto y todas las vicisitudes que han pasado, que son muchas. Para el día siguiente ya vienen las sorpresas y puede que más de uno esté pasado por agua. Ya está ahí por uno. Buenos días, tercer capítulo del viaje de Marruecos. No os voy a negar, hoy me ha costado muchísimo levantarme, pero vamos a hacer deporte, son las 7:30 o por ahí. Estamos con Sara. Unas declaraciones, Sara. Sí, el deporte por la mañana es muy importante, Carles. Sara está haciendo como una especie de entrenamiento funcional que baja y sube escalones. Voy a hacer un poco de full body y veremos. Hoy tenemos un día muy chulo por delante, como visteis ayer, donde nos da charla aquí que Sara. Vamos a conocer a un emprendedor de Marruecos. Y perdonad por los pelos, pero bueno, nos vemos. Pego algo, tío. Vos que hemos besé. Dame un titular de ayer. Qué buen día. Yo estoy a modo de narrador. Acabamos de desayunar. Qué pedazo de vistas. Y ahora vamos a escuchar a Quique Calabuig, que nos va a contar su historia y demás. No os voy a hacer spoiler, así que os dejo con él. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Soy Quique Calabuig, presidente de Caijo Capital, un Single Family Office, donde nos dedicamos una gran parte de inversión al emprendimiento y la innovación. Y también tengo la empresa familiar, Fomento Urbano. Pero bueno, aquí a la cátedra hemos venido un poco a explicarle a los chavales y a los jóvenes qué se van a encontrar cuando quieran emprender, qué riesgos. Vosotros estáis liderando para llegar donde queráis y sois capaces de llegar donde queráis, ¿vale? Y al final, un poco lo que traslada aquí es eso, no pase lo que pase, o sea, al final el rencor no sirve de nada, hay que fluir, hay que perdonar, hay que entender que la vida es así y hay que seguir fluyendo y tirar para adelante. Al final todo tiene recompensa 8 años después, ¿vale? Luego dar las gracias, que al final aquí hemos vivido crisis, pérdidas, renacimiento, se han creado, se han hundido empresas, he visto la enfermedad y la he visto de cerca, pero también la fuerza que da la vida y la ilusión. Y hoy lo que sé que es muy importante, que parte de veces te creas, sino cómo te levantes y lo que dejas al hacerlo. Lo que misión, pues eso, sobre todo ahora quienes ya no están, un poco pasar el legado y abrir el camino a los que vienen. Y, en fin, ese es mi legado y que ojalá que cada uno de vosotros encontréis el vuestro y nos veamos muchos de los años aquí con fuerte legado. Hola, soy Sara Díez. Estamos en Marruecos con la Cátedra de Cultura Empresarial. Tengo la gran suerte de poder dar una charla de mentoring para los chicos y chicas que han venido a este campus y nada, estoy muy emocionada, esperemos que salga todo bien y que disfruten y que podamos inspirarles para que el día de mañana ellos tengan una gran historia que contar. Me gusta empezar con una frase que me identifica mucho, que es en latín, pero al fin y al cabo lo que dice es que solo van a poder aquellos que crean que pueden. Es decir, que lo primero para emprender o para tener un reto o para iniciar algo en tu vida tienes que creer realmente que vas a poderlo conseguir y a partir de ahí las oportunidades irán apareciendo. Pero de lo que realmente os vais a insuflar y os puede cambiar muchas cosas, aunque ahora no las veáis, es de vosotros, del ecosistema que vais a tener entre vosotros, de compartir entre vosotros las ideas, de ayudaros unos a otros. Mis amigos no eran empresarios, mis amigos eran mis amigos de toda la vida, mis compañeros de trabajo, pues mis compañeros, y luego el mundo empresarial era mis clientes. Pero amigos empresarios, no tenía amigos empresarios. Pero bueno, estamos empezando a ser una empresa que se nos conoce, que cuando voy a un sitio estoy súper orgulloso porque la gente me dice, Bester, claro, Bester, sí, yo hablo con un compañero tuyo, y me empiezan a hablar súper bien de mi empresa y para mí es un orgullo que la gente la conozca, así que por favor seguidme todos a mí, ¿no? A la empresa, en redes y todo eso y ayudarnos aquí. ¡Bravo!
hemos acabado el segundo día de charlas. La verdad es que están siendo espectaculares, súper emotivas, súper emocionantes. Hemos llorado, hemos reído. Hoy salimos de aquí del lodge, Jara Oasis, y nos vamos a una caspa a comer y a que nos cuenten historias emprendedores locales. A ver, selfie para todos, a ver. El concepto que tenemos de Marruecos es muy distinto a cuando los conoces y convives con ellos aquí. De verdad, estamos muy cerca. Fijaros que en menos de 2 horas estás aquí. Son dos mundos distintos. Bienvenidos. Gracias. Aquí estamos en el pueblo, decimos Casal. El Casal es decir, un pueblo fortificado, con gran temor, se tiene 4 puertas principales. Esta es la entrada principal, administrativa, con los caravanes antes y todo. Normalmente entre 15 hasta 35 personas pueden vivir aquí. Siempre somos una grande familia, ¿vale? Es porque cada algunos años construyen nuevas casetas como este, ahora. Al final tenemos más de 15 espacios en la misma casa. Hola, he vuelto. Estamos con Adrián, que nos está sacando menudos fotones. Ya vamos a subir porque en breve vamos a comer. Espectacular el sitio. Encima, ahora es un Airbnb, así que podéis venir. No sé cómo se llama, ¿dónde estamos? Mira, acompañadme. Casi me estampo. Y vemos un poquito qué hay por aquí. Os voy enseñando esta habitación. Aquí tenemos a Víctor subiendo. Seguimos subiendo. Ya no veo luz. Qué pasada. Mira esto. Estamos por aquí. Y en principio vamos a comer allí. Y ya vamos con todos a comer. Os pondré vídeos y fotos de lo que comemos, que es que no tengo ni idea del menú ni nada. Y espero que os esté gustando el vlog, vídeo, película, como lo queráis llamar. Ismael, que nos conocemos hace unos años, es emprendedor aquí. Tomó una decisión de... No quiero hacer spoiler, así que no voy a hablar mucho. Tomó una decisión porque su familia era nómada. Que también puedes preguntar qué significa ser nómada. Ellos no saben bien lo que significa ser nómada. ¿Lo imaginan? Pues no lo saben. Soy Ismael, de 38 años, tengo casado y tengo 2 hijos. Uno va a la escuela el tercer años, el otro todavía pequeño, tiene 2 años y medio. El nómada viene, se está, ya no se diga nomadismo, y él empieza con 14 años a vender dátiles de las huertas a los turistas que pasan por la carretera. Sí. ¿Vale? Yo cambio el trabajo y ahora tengo una tienda de tienda de comestibles. Comestibles, exactamente, en el centro de Agdis, hay un pueblo. ¿Cómo te imaginas en 5 años? Lo más interesante es la felicidad. Pues la verdad es que las vistas son de película, como podéis ver. O sea, está todo lleno de palmeras, lo único que hace un poco de arena, pero bueno, me pareció muy bien. Y luego, pues nada, hemos comido ahí abajo, disfrutando también de las vistas, como se puede ver en ese comedor, al estilo marroquí. Y nada, la verdad es que todo muy bueno y muy bien. Hemos terminado en la casa, nos han hecho un tour increíble y ahora nos dirigimos al Oasis a hablar con Juan Antonio y con su esposa. A Juan Antonio lo conocéis, Nayab, su mujer, el alto mando aquí, es el alto mando, y su hija que
que salen todos los vídeos y promociones que hace Juan Antonio, tirándose a la piscina, saliendo de aquí, saliendo de allá, paseando por la calle. A nosotros nos gusta compartir un rato de tertulia con vosotros. Son todos universitarios, tratando de crear sus empresas, emprendiendo, y a mí me parece muy bonito la historia vuestra. Esto es una maravilla, tú lo sabes que esto es una maravilla, porque no hay otra cosa similar en el sur de Marruecos que se parezca a esto. Pero a mi padre le dije, oye, que yo ya voy a cambiar, voy a dejarlo todo, pero tú estás loco, pero no dejes la UNED es una cosa ya segura para toda la vida, es un sueldo que no sé qué. Y dije, no va, es que no me llena, no me gusta, o sea, no me gusta, no estoy haciendo lo que yo realmente quiero hacer. Lo dejo todo. Me compré un ordenador, me puse en casa y empecé a darle vueltas a ver qué puedo hacer, qué puedo organizar que no haga nadie en España. Aprovechando pues que en aquella época pues yo era, digamos, pues el pionero en todos estos temas de viaje de aventura y de cosas de estas, bueno, porque nadie las hacía. Ahora ya todo el mundo tiene su GPS, todo el mundo se va aquí al lado y dice, he hecho una pedazo de aventura que no veas. Yo ya entonces conocí yo a Nayad y entre los dos pues esa simbiosis, pues yo que soy parte de corazón, porque yo realmente soy la parte, digamos, romántica, y ella es la parte cerebral, o sea, ella es, bueno, pues es así. Una máquina, pues eso hizo que esa unión pues diese sus frutos. O sea, eso se debe a una puerta antigua, fijaros lo que son las cosas, ¿no? Unos dicen que el destino está escrito, eso lo dice ella, y yo soy de lo que no lo creo. Yo creo que el destino te lo escribes tú mismo, ¿no? O piensas bien, porque tienes que buscar un camino justo para seguir la fila, si te conviene o no. ¿Y a ti te gustaría seguir haciendo más cosas? ¿Te gustaría seguir desarrollando más hoteles como esto para generar más empleo y más riqueza a tu tierra? No, ahora mismo no. Intento ahora mejorar todo lo que tenemos, mejorarlo. Pagar mi personal también muy bien. Primero, es cuando quiero crecer y mi personal cobrando poco. No, tiene que cobrar más y cuando están felices es cuando puedo seguir adelante. Mientras mi personal no está satisfecho que estoy dándolo, no. Nos vamos a recorrer una zona montañosa volcánica. Para llegar a una poza de agua donde comeremos. Pero para llegar a la poza de agua hay que cruzar el barranco de agua. ¿Quién ha dicho Hay que llevarse el bañador, ¿no? Normalmente con el calor te secas rápido. Alternativa, como vayas y salga el sol por Antequera, cruzas y ya te secarás. ¿Te puede llevar la bolsa así? ¿Cómo cubre? Pues puede cubrir totalmente. Entonces, se puede pasar tipo película africana con la bolsa así. Se puede hacer ¡Pepita, cógeme la bolsa! Hay varias alternativas. Hola de nuevo, que ya hacía mucho que no aparecía por aquí, o igual no, es que yo lo grabo y después ya lo editaré. Pero bueno, son las 12 y ya vamos a dormir. Se han quedado bastante gente hablando fuera del jardín y demás porque hemos implementado un nuevo cambio, que es ir cambiando a la gente mientras cena y que en la propia cena se hable de emprendimiento, de sus proyectos, de desafíos y demás, y ha sido un exitazo. Hemos hecho piña ya fomentando el emprendimiento, que al final de eso va este retiro. Está siendo espectacular, nos quedan aún 2 días y vamos a aprovecharlos a tope. Espero que os esté gustando, muchísima participación de toda la gente volcadísima con esto. Y nos vemos mañana. Buenos días otra vez desde la piscina. Son las 7 de la mañana. Ya he entrenado, o sea, estoy reventado. Bueno, entonces son las 8 porque he entrenado una horita. Ya es el último día aquí en el Oasis porque mañana nos tenemos que levantar a las 6:30. Y no me voy a levantar a las 5:30 para hacer deporte. Hoy toca ir a las cascadas, que imagino que pues todos se tirarán, pero menos yo. Pero da igual, me sacrifico para que tengáis los mejores vídeos. Espero que os esté gustando, lo vuelvo a decir. Y vamos ahora a desayunar. Bueno, que se me ha olvidado, también ha venido Sara, pero hoy tenemos nueva integrante en el equipo. Estaba súper enérgica de buena mañana y no me podía volver a dormir.
Y he dicho, voy a ver si cojo algo de wifi porque es que no he hablado nada con mi familia ni con nadie. Lucía, ¿qué te está pareciendo la experiencia? Súper guay. ¿Con qué te quedas? O sea, ¿con qué dirías que te quedas tú? No, eso próximamente lo vais a tener en el vídeo, así que manteneros aquí. La magia de la edición. Por ahí aparece gente. Saludeu para el blog. Ahí no hay Arancha, ha de ir representando. Nuevo integrante en el equipo. Va, fes un running. No, un running ara no, que m'ho deixes sense avisar-me, cabrón. Plot twist, en vez de ir a desayunar, nos vamos a investigar la zona. Se ha ido Lucía ahí arriba, donde hay un pavo real. Guau, madre mía, mira de cerca, ¡Palomo! Primo. ¿Qué pasa? Es el de seguridad, ese decide si paras o no. Oye, me está mirando mucho. Es que tengo que levantar el cuello, ¿qué dices? Ay, qué mal rollo. Pues estas son las vistas. Hola, el huerto. Nosotros ahí en Valencia también tenemos uno de estos. No hay que envidiarlos. Hola, bienvenidos un día más al programa Campus Experience de la Cátedra de Cultura Empresarial. La cosa es, en los años anteriores nunca se había dado este momento en el que los alumni pudieran hablar con los alumnos. Entonces un poco es el tercer grupo de interés, ¿no? El alumni. Y siempre hemos pensado, los propios alumnis, que muchas veces tú te sientes con más cercanía o más identificado en tu proyecto personal con alguien que todavía está en una fase pues más inmadura o menos desarrollada que los empresarios. Entonces, pues nos parecía guay. Bueno, yo soy Carolina Sadi, yo estudié la licenciatura en Biología y bueno, en aquella época todo el mundo pues me decía que no iba a tener ninguna salida laboral, que Biología como que no, vamos, no tenía ningún futuro, que iba a acabar trabajando en el Corte Inglés o en cualquier otra cosa que no era lo mío. La cuestión es que un día yo estaba en la Facultad de Farmacia, porque los biólogos íbamos allí al aulario, y allí había un cartel de equipo Ser Empresari. Y entonces dije, ostras, pues a mí esto me llama un montón. Y digo, pues mira, voy a hacer el curso este. Total, que me llama un día una persona de ADEIR y dijo, oye Carolina, que queda una plaza, eso 4 años después, queda una plaza para hacer el curso de creación y desarrollo de empresas. En ese momento decidí dejarlo todo, bueno, yo y mi socio dejamos el laboratorio y cuando terminó el curso habíamos creado Oceanesnet. Entonces, bueno, yo estudié International Business, yo también soy hijo de empresarios. Mi padre tenía un horno, mis padres eran panaderos, tenían varios despachos de pan y tal, pero luego también tuvo un lavadero de coches, una empresa de seguros, en fin, una discoteca en Silla que se llamaba Maracaibo, luego se llamó Rocola, no sé si alguna ley de eso. Siempre va a haber algo que te impida tomar la decisión, entonces es simplemente atreverse, ¿no? Y está vinculado con lo de tomar riesgos, pero bueno, al final se trata de realmente querer. Yo soy Fernando Silvestre, yo hice ADE en la Universidad de Valencia. Cuando acabé ahí busqué más prácticas para seguir formándome un poco y la idea mía era, con el tema del máster de gestión ambiental y desarrollo sostenible, dedicarme un poco al tema de energías renovables. En ese momento que en España estaba todo el tema de la fotovoltaica, estaba muy en auge, había muchas ayudas, subvenciones. Mi hermano estaba saliendo con una chica malagueña, bajé de vacaciones, conocí una escuela privada de cocina y como a los 18, pues a los 21, a Málaga, a estudiar cocina. Y la verdad que fue un paso duro porque te vas allí, no conoces a nadie, no tienes coche, no tienes dinero, entonces aquella etapa. Claro, conocí gente, pero ibas a lo que ibas. En 2016 ya abrimos. Claro, el sector de la gastronomía es maduro. Tú entras en un pueblo y si lo haces bien, se expande. Si lo haces mal, te hacen la cruz y se hunden meses. Soy a día de hoy farmacéutico, ¿vale? En oficina de farmacia y os voy a contar mi historia pues de cómo he llegado hasta aquí. Nunca dejéis de reciclaros y de aprender, ¿vale? Y que si queréis podéis y cuando os dedicáis a una cosa podéis cambiar, ¿vale? Y ya está. Vamos a empezar por tiempo y porque hay que empezar. Voy a hacer un recorrido donde voy a conectar lo empresarial y lo personal. No quiero que se graben cosas.
este tipo de cosas tenéis que venir al campus de Marruecos y apuntaros a la cátedra, porque la charla que ha dado Juanma, o sea, ha sido espectacular, con un huevo de tips, claves, su historia, pero datos súper personales. Y claro, pues no lo hemos subido, solamente nos podemos beneficiar de esa información los que estamos en la cátedra. Ahora nos vamos a unas cascadas, a mí me toca ir ladeando, así que no podré bañarme, pero bueno, da igual, estamos en familia, me está gustando el viaje, la experiencia y vamos para allí. Los que quieran hacer un poquito de trekking, vamos a ir por otra ruta, vamos a llegar al mismo sitio, pero por otro lado. Podéis dejar las mochilas en el coche, sabiendo que luego tendréis que subir arriba por las escaleras para recogerlas. O os la podéis llevar y tal tiempo la voy a llevar. Vamos a intentar de que no se moje. ¿Claro? Llevo el móvil, llevo cartera, llevo el fondo común, llevo cosas que no quiero dejar en ningún sitio. Entonces, los que no quieran hacer el trekking se quedan en ese parking, siguen con el vehículo, y los que quieran hacer el trekking se vienen ahora con nosotros. Nos hemos dividido en dos y yo pues estoy aquí con Leila y Ahmed, está por ahí delante. No sé qué nos deparará el futuro. Vamos realmente a lo que es un oasis. ¿Ves? Aquí es el cañón y aquí va el agua, y donde está el agua hay vida, de los afluentes del Dra. Todos los afluentes del Dra va a una presa que está por aquí, pues está la carretera. Sí. Hay una presa. Y estos son pequeños riachuelos que salen de aquí, saltan y van por aquí. Volvemos a conectar. Nada, estamos subiendo para recibir a la gente que vendrán desde la perspectiva de Juanjo. Hay como 5 minutos para llegar y 15 que vendrán ellos. Entonces estaremos ahí 10 minutos esperando a que lleguen. Les grabaremos y todo. Ya veremos qué está pasando por allí. Yo por aquí y si bajase por ahí. ¡Venga, Valenta! Ya, voy a dejar de grabar. Ya nos veréis a todos. Y ahora Juanjo se va a tirar, es el único. O sea, todos están yendo por ahí. Y Juanjo me ha dicho, graba esto. Se viene. Se está preparando. Cambiamos perspectiva. Vemos a Juanjo prepararse. Juanjo, saluda. Se casa en una semana. Ahí está. Está animando a su gente. Aquí tenemos a Frank de la jungla con coleta. ¿Cómo se va por el vídeo? Nos vamos a ir ahora a Ectés y tendremos ahí una hora para pasear. Paseamos una hora más o menos y volvemos a lo oasis. Esta es una cerámica verde del pueblo de Tagrut y es preciosa y hacen de todo allí. Unas declaraciones, Adrián. Brutal. Buen trayecto, ahora de entre las palmeras tal. Carles, ¿Qué piensas que eres? ¿Has visto qué tesoro? El que un amigo tiene un tesoro. La idea es salir a las 8, ¿vale? Tenéis una hora para desayunar, la idea es salir a las 8. Volamos a Casablanca, llegar a Casablanca vamos a un hotel, está bien, y nos vamos a una pizzería que hay al lado, y luego tenemos de 5 a 7 un salón reservado para hacer la tertulia final, las conclusiones que sacará Juanjo, que nos hablen de Adeit. No veo yo, pues Ainhoa. Ah, por ahí. Ainhoa. Está detrás de la columna, justo al patio. Os pasaré la encuesta de satisfacción. Y la podréis rellenar anónimamente y libremente. Al autobús. Al autobús. No hay nadie.
bus. Ya están todos. Has ido optimizando las palabras, ¿eh? Al autobús y has acabado con bus. ¿Hay alguien? ¿Eh? ¡Hola! Hay un tío en la ducha. ¡Hostia! Ya ves, está cantando. ¿Censuramos? ¡Al bus! ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos? ¿Ni los dientes? Ni los dientes. Dejaba que nos vamos para el bus. Pagando, yo solo he dicho que si aparece dinero es mío. Creo que llevaba 10 millones de dirhams, pero ahora no los encuentro. Pero bueno. Hoy no ha habido entreno, no me he levantado pronto, ni piscinita, ni ninguna locura de esta, porque nos acostamos relativamente tarde, pues allá a las 11, 12, incluso algunos a la 1 o 1:30, y nos ha tocado despertarnos a las 6:30 por ahí para el desayuno. Ahora ya vamos cargados para ir al aeropuerto de Zagora, de ahí a Casablanca, y ya al día siguiente toca volver. Al llegar, llevar todos el pasaporte a mano. Haremos una cola, nos pondremos delante con los billetes y nos irán dando tarjetas de embarque cada uno, ¿vale? Pues estamos en el aeropuerto de Zagora. En la ida hicimos un recorrido en autocar a través del Atlas. Y ahora, para ahorrarnos eso, vamos del aeropuerto de Zagora a Casablanca en un vuelo interno de 1 horita y media. Aquí tenemos a Juanjo, que me va a quitar el trabajo de blogger. No para, graba esto, graba lo otro, haz lo otro, y enseñaré el avión porque es enano. ¿Opiniones de este descampado? Me parece el de enfrente de mi casa. Pues es lo que parece, un polígono. ¡Uy! ¿Para qué? A las 5 tenemos una sala reservada para hacer la clausura del campus y además pasar unos test, charlar un examen con las experiencias que hemos vivido, en fin, esa es la historia, pero además van a ocurrir dos cosas. Nos vamos a conectar a una hora determinada con el grupo de la UPV, de la Universidad Politécnica, que creo que si no me equivoco será sobre las 6, y vamos a hacer una conexión con los de Defending a las 6:30. ¿Quiénes son los de Defending? Son los del software que hemos contratado en la cátedra para que podáis estar todos ligados conectados a través de una app de la cátedra, donde se cuelgan los eventos y se cuelgan todas las cosas que se hacen, o el minicampus, o un día de paellas, o una jornada, o una comida con empresarios, se cuelga todo ahí. 45, 17:45. Testigo, porque de ahí vamos directos. Bienvenidos al hotelito de Casablanca. Aquí estoy yo con mis pelos. Este es el baño, que es una pasada, para que veáis que vale la pena venir. Este es el hotel, está ya un poco desastrado en mi parte, pero bueno. Y estas son las vistas. A ver si puedo. ¡Qué barbaridad! Estas son las vistas del hotel. Ahora nos toca ir a comer, vamos a hacer una pizza. Una tarde también de mucho aprendizaje con Ainhoa y dinámicas entre nosotros. Y esto se está acabando. Espero que os esté gustando el vlog. Si es así, dadle like, suscribiros al canal de la cátedra, tanto en Instagram como en YouTube, como en LinkedIn, que estamos a tope. Y vamos a ver qué tal la pizza. ¿Declaraciones del hotelito? Sí. Muy bien, aquí en el hotel hemos vuelto a la civilización. Y uno que ya ha acabado de entrenar, nos han dado una horita para descansar y he aprovechado y he ido a inspeccionar el gimnasio, porque eso de levantar la cubierta de la piscina a peso muerto como que no me ha servido mucho. Y ahora hemos quedado en un cuartito de hora, así que me ducharé, imagino que los demás estarán durmiendo o algo. Se escuchará igual un poco mal porque llevo los auriculares. Vamos a ver qué nos depara. ¿Unas declaraciones? Pues un muy buen hotel en Casablanca. Mira. Quique, que te me pierdes. Realmente la sesión de esta tarde es la sesión de clausura, donde se
sacan conclusiones, compartimos un test, y esto solo lo lidera Juan. Pero ante la presencia de Ainhoa, que se ha venido con nosotros, y Arantxa, y gente de la cátedra de la DEI, pues es una pena no aprovechar que estén aquí y nos cuenten su visión y lo que está ocurriendo en la DEI y cosas interesantes. Pero a la vez hay otro grupo viajando en un crucero que están en Palermo en estos momentos. Entonces me dijeron, oye, nosotros estamos por encima de las universidades, lo que queremos es el emprendimiento y apoyar a los jóvenes en Valencia. Así que hagamos una conexión que se vea que tenemos muy buena relación. Tenemos que es verdad, pero buena relación. Entonces, esa es la conexión que vamos a hacer ahora. Mañana ya volamos a Valencia. Llevamos desde el jueves en Ara Oasis. Miguel Ángel y Ángela tenéis la fortuna de conocerlo. Han sido 4 días apasionantes de intercambios, de conferencias, de charlas permanentes y de experiencias personales, conviviendo con gente local y emprendedores locales, lo cual nos ha aportado una visión muy interesante de que el mundo no solo somos nosotros, sino que hay mucha más gente en el mundo emprendiendo en situaciones muy adversas. Bueno, Miguel y yo estuvimos en la primera edición Marruecos, estamos en la primera edición Pintero por el Mediterráneo. Aquí hay muchas cosas en común, hay muchas cosas diferentes, pero sobre todo cosas en común. Y empezaré por la más importante, que es un grupo de emprendedores y emprendedoras que sois, vamos, magníficos y sois la razón por la que merece la pena bueno, pues estar en estas circunstancias más adversas, menos adversas y compartir con vosotros camino. Que podamos hacer sinergias, hacer cosas juntas, porque realmente esta locura es la que yo creo que nos diferencia. Poder hacer formaciones fuera del aula y vivencias y sobre todo acompañamiento, que es lo que aprendemos todos mucho unos de otros, porque no solo los mentores están transmitiendo, a los alumnos o mentorizados me están diciendo desde el primer día que están aprendiendo mucho de nuestros alumnos. Y bueno, y aquí que no hay siglas, que no hay UPV, que no hay V, que tots son valencians y que estamos Enhorabuena Juanma, enhorabuena Juanjo, porque ha sido brutal. Entonces, en el desarrollo de estos 4 días, 5 días que he compartido con vosotros, además de llevarme un montón de aprendizajes que creo que todos compartimos esa visión, he estado reflexionando mucho y me he visto un poco obligada a contar esto en este aforo que creo que es un poco... es privado. Claro, pues no lo hemos subido, solamente nos podemos beneficiar de esa información los que estamos en la cátedra. Pues pero es literalmente así, la oportunidad de conocer gente que dices, guau, tío, qué potencial, y eso me parece una barbaridad. Así que yo súper agradecido a vosotros los alumnos, creo que ha sido un lujo compartir con vosotros. Y luego pues los empresarios, yo he oído estas historias algunas 1000 veces, o sea, las sigo escuchando con los ojos como platos, me parece una cosa que tampoco creo que seamos conscientes, ni yo mismo, del impacto que tienen en la cabeza. Creo que haber pasado 4 días hasta el último minuto escuchando movidas te crea algo que se ha quedado ya. O sea, es un virus que está aquí en la cabeza, es una visión del mundo, es una sensación de que todo es posible, está al alcance de la mano. O sea, creo que todo eso queda ahí y que es una oportunidad súper única, ¿no? Poder escuchar a gente. O sea, yo también os doy las gracias a los patronos, ¿no? que os habéis animado a venir. Días, esto lo hacemos del corazón, por vosotros y para vosotros, Ha sido fantástico, lo mejor que me llevo de aquí sois vosotros, o sea, yo también os adoro, o sea, me parecéis absolutamente maravillosos todos, sin excepción. He intentado hablar con todos más o menos y bueno, quiero repetiros una frase que le dije el otro día a Sara de la Asunción, que me gusta mucho porque refleja mucho mi forma de ser y mi forma de trabajar, y es el none of us is as smart as all of us, es decir, nadie de aquí es tan inteligente como todos nosotros. Entonces, crear red, trabajar desde el punto de vista de la colaboración, del ingenio y de la inteligencia puesta al servicio de un grupo de personas como vosotras, esto, bueno, puede multiplicarse por 1000, ¿no? Entonces, no dejéis nunca de pensar que crear red es muy importante, que crear ecosistema es mucho más importante todavía, y que en ADEI tenéis a unos colegas que os pueden ayudar muchísimo
Contad conmigo para lo que necesitéis, si necesitáis que os asesore, que os diga, que os cuente. Soy conseguidora de cosas, lo he hecho toda mi vida y me pongo al servicio vuestro, ¿vale? De verdad, de corazón, os lo digo en serio. Los contenidos se aprenden en las aulas, las habilidades se adquieren con experiencias. Y hoy nos pasamos la vida buscando gente, a ver qué actitud tiene, este me joderá el equipo, este será capaz de liderar, será capaz de integrar, será asertivo, tendrá tesón, tenacidad, aguantará la presión. Que sabéis contabilizar los juicios de economía, no lo ponemos en duda. El que sabes dónde está una célula de no sé qué, los juicios de biología, no lo ponemos en duda. Lo que ponemos en duda es lo otro. Y lo otro no se adquiere en la universidad. Se adquiere cuando vives experiencias. Y una experiencia es lo que hemos vivido estos 4 días, una experiencia. Seguro que cada uno se va con alguna habilidad más que antes. Seguro, estoy convencido. Y eso es como nace esta historia, porque a mí el viajar por el mundo y hacer cosas diferentes me ha dado muchas cosas, muchas habilidades. De enfrentarme a problemas, de tener tenacidad, constancia, tener cierta capacidad de negociación, tener capacidad de liderazgo. Eso me ha dado esas cosas. La universidad me dio conocimiento. Y yo tuve la suerte de que los patrones de la cátedra me aceptaron preparar esto. Yo lo estaba diciendo ahora mismo, Leo, es gracias por habernos conectado. ¿Verdad? Porque te encuentras gente con una actitud de puta madre, que tiene inquietudes similares, y cada vez que hacemos eventos, la propia conexión entre vosotros es maravillosa, porque habéis conocido gente que tiene inquietudes, que tiene ganas de hacer cosas, que compartís, y eso lo genera la cátedra también. Y eso es lo que yo quería decir. Esto es mucho más, no es un viaje, es una experiencia que lo que trata es de generar mejores personas con una actitud emprendedora y de liderar el mundo de una forma distinta y positiva y constructiva. Así que gracias a todos. Conocimientos todos tenemos porque hemos estudiado, trabajado, nos hemos formado, que lo importante de experiencias así es el estar en contacto con personas, el ver los principios, la disciplina, la ética, el compañerismo. Hay historias increíbles aquí que, aunque no parezca, las recordaremos y te inspiran. Lo que se llama resiliencia, aguante. Lo que se llama no puedo porque no tengo... o aparece una oportunidad o te buscas el camino. Yo creo que lo importante son las personas. O sea, creo que sobre todo también nos habéis dado el ejemplo de que da igual por dónde empecemos, que podemos cambiar nuestro rumbo muchísimas veces, porque creo que estamos en una edad en la que siempre estás dudando de si el camino que estás es el correcto, o si cambias y te equivocas es que estás perdiendo el tiempo porque no habías elegido bien desde el principio. Y oyendo vuestras historias está claro que no, que puedes empezar por un sitio y acabar en algo que no tiene absolutamente nada que ver, porque como dice Leo, la vida te lleva. Y creo que esa ha sido mi frase toda la semana. La vida nos lleva a donde tenemos que estar y da igual donde empieces, sino que vayas disfrutando del camino. Por interiorizarnos que si quieres es posible, ¿no? Además, para mí, jolín, es súper importante también los compañeros que te dan, jolín, es un ambiente muy acogedor en el que no se juzga y en el que puedes estar en confianza y tranquilo. Y que nada, que estoy súper agradecida a la cátedra por toda la enseñanza y por toda la confianza que se ha depositado en cada uno de nosotros y eso, que muchísimas gracias. Entonces, proponer cosas, montemos eventos, hagamos películas y nosotros estamos aquí para daros el back office de todo. Pero que yo os animo a eso, a que sigáis vinculados y a través de nosotros. Y entonces los sumaréis a los de los años anteriores y cada vez seremos una comunidad más importante. Estamos desayunando y hemos quedado a las 7 porque hoy tenemos ya la vuelta. Por aquí aparece otro grupete. El bufete es una pasada, os estaré poniendo por aquí imágenes y nada, hoy tenemos un día largo por delante. Entramos en la mosquita de Casa... La mosquita, ¿sabes? Entramos, en el mosquito. Entramos en la mezquita de Casablanca, que al parecer es de las más grandes del mundo, que es muy especial porque normalmente no son visitables y esta en cambio funciona como museo al mismo tiempo que como lugar de rezo. Y nada, pues vamos a ver qué nos dice el guía. Bienvenidos, ustedes pueden sacar fotos, no hay
ningún problema. Y si hay preguntas, es el mejor, dejamos las preguntas hasta el final. Entonces, la mezquita se llama la mezquita Hassan II. Hassan II es el padre del rey actual Mohammed VI. La construcción de esta mezquita duró 6 años, entre 1987 hasta 1993. La capacidad es de 25.000 personas aquí dentro y más de 80.000 afuera. Más de 100.000 personas. Mucha gente, ¿eh? Exactamente, estamos debajo la sala de la oración. La parte iluminada que tenemos en el centro de la sala de la oración, arriba aquí está el vidrio. La luz es la luz de esta lámpara. Estamos en el centro de la mezquita, en el centro también de la sala de las abluciones, porque aquí, donde lavamos antes cada rezo, nosotros tenemos un proceso de lavarse antes cada oración. Lavamos algunas partes de nuestro cuerpo antes cada oración. Del 1 al 10, ¿qué te ha parecido, Juanjo? Un 8,5. Pero porque soy muy exigente, ¿sabes? Me emociono enseguida, así que... Pues nada, esto se acaba y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Compartir con toda esta nueva generación de emprendedores pues nos ha dado una lección a todos de que todavía hay esperanza. Son gente súper responsable, súper interesante, súper interesada en lo que los empresarios les pueden enseñar, y la verdad es que nos vamos todos con el corazón lleno. Resiliencia. Aventura. Me ha encantado esta experiencia, creo que lo que ha organizado la cátedra es algo totalmente único. Luchar. Salir de tu zona de confort. Crecimiento. Y me llevo, aparte del buen recuerdo, muchísimas experiencias. No rendirse. Aguante. Ha sido perfecto porque estamos fuera de la rutina, estamos en un lugar extremadamente tranquilo, medio del desierto, de la nada. Conexiones. Ilusión. Único. Inspirador. Mi mayor tesoro, o el mayor tesoro que yo recojo de este viaje, han sido las personas. Fuerza. Aquí se ha vivido fuerza y pasión por lo que hacen. Caer y levantarse. Admiración. Motivación. Colaboración. A los alumnos que vendrán el año que viene, yo les recomiendo que intenten salir un poco de su zona de confort. Compañerismo. Inspiración. Ganas. Familia. Y en esta experiencia una de las cosas que transmitimos son valores. Me parece muy importante. Maravilla. Especial y diferente. Esperanza. Valentía. Ilusión renovada para continuar. Ha sido una grata compañía y una gran sorpresa. Una palabra, emoción, compañerismo. Es imposible decir una palabra. ¿De verdad pensabais que iba a dejar el vídeo así? El baño futurista. La reacción. Han pasado por aquí hace 5 minutos. Pero te falta lo de pegar la oreja al suelo. Es que como he escuchado va. Bueno, aquí vamos a la historia. Vemos a Juanjo prepararse. Son los que se pavonean. ¡Pare! Y entonces la coña es conectarnos, estarán ellos en el barco, se supone, ¿no? Un buey o algo así, ¿sabes? Acaba de parir. O sea, estaba ahí la madre, la mierda y tal. Ya, pues ¿cómo? Se puede hacer. Lejos de aquí. Que un amigo tiene un tesoro. Vamos a ver los baños para tener la visita completa. Súper importante. No, fatal, chicos, fatal. ¿Podemos cortar? Bueno, lo importante, pam. Proyecto tenga una... Es que tío, Shingen.